Feliz sábado, hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestro programa de escuela sabática. Hermanos, aunque no podemos congregarnos, estamos más unidos que nunca, porque la iglesia somos todos. Hermano, les extraño. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Ahora les invito a inclinar nuestro rostro para hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre, alrededor de la faz de la tierra. Querido Padre, gracias porque nos amas. Gracias, Padre, porque cuidas de tus hijos, Padre. Te damos las gracias porque hasta aquí has estado con nosotros. Te suplicamos, Padre, que aumentes nuestra fe, Padre. Que nos ayudes a seguir tu camino, querido Dios. Te pedimos, Padre, que bendigas a nuestras familias a donde quiera que estén. Querido Dios, bendice al mundo, Padre. Te rogamos, Padre, que te quedes con nosotros en este hermoso día de sábado, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya? Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de nuestro sábado, ¿verdad? Empezando nuestro mes de mayo, ¿verdad? Parece mentira, ¿verdad? Ha sido sumamente rápido que ya estemos en mayo en todo este proceso, ¿verdad? Que hemos pasado. Pero estamos muy contentos de estar en nuestro sábado del Señor relacionado, ¿verdad? A nuestra transmisión en plano. Así que vamos a empezar a saludar a las personas que tenemos conectadas. Así que es importante que podamos saludar a todos. Vamos a ver, tenemos a Carlitos, tenemos a nuestro hermano Playtest. Feliz sábado, Carlitos. Nos dice feliz sábado, hermanos, mis queridos hermanos de plano. Carlos Hernández, saludos. Me dice good morning, Chaparra, así que good morning, viejo, así que espero que estén bien. Saludos desde acá a mi Claudia, a David, ¿verdad? Saludos a Andrés, a Joana, a Caranda le dice buenos días a Carlito, Martita que nos dio la bienvenida, gracias Martita por esa bienvenida que nos diste. Tenemos a Isaac, a Magali, ¿verdad? Tenemos a Areli, saludos a tus chicos allá y también a nuestro hermano Luis. Jacaranda nos dice buenos días a todos, qué alegría sentirnos unidos por este medio, que la paz de Dios esté en sus corazones y nos dice feliz sábado. Se conectó Adriana Mañe también. Me hizo una preguntita, ¿verdad? Y se las comento otra vez, ¿verdad? ¿Qué es lo más que extrañan de nuestras reuniones en plano? Así que si quieren contestar en el chat, nos pueden contestar a ver qué es lo más que extrañan de nuestras reuniones en nuestra iglesia. Josh, saludos a Marinés, saludos a mi sobrinito, ¿verdad? Por allá, Benjamín, así que saluditos. A ver, nos dice, buenos días, pueblo del Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos. Saludos a Abner, saludos a Dey, a Ruth, Abnercito por allá. Jackie nos dice los abrazos me alimentan el alma. Dice que Jackie extraña nuestros abrazos, ¿verdad? Que le alimentan mucho su alma. Así que yo creo también que yo extraño mucho los abrazos también. Se conectó Víctor Díaz, nuestro Víctor por aquí, saludito. Ander nos dice a todos, buenos días, feliz sábado. Saludos a Paola, ¿verdad? Que siempre está conectada con nosotros. Saludos a nuestra hermana Mildred, ¿verdad? Y a Francisco con sus hermosos chicos. Yo extraño a mis niños. Yo extraño a mis niños, ¿verdad? En general, a los jóvenes también. Así que, y los extraño a todos. Así que dice, saludos a todos mis hermanas, dijo, a mis hermanos, dice Playtest. También lo dice Víctor Díaz, feliz sábado y bendiciones. Por aquí dice Arturo que es muy fotogénica Martita, así que feliz sábado Magali también. Se conectó Guille, saluditos por acá. Dice Johanna que extraña el worship, yo también extraño cantar en esos momentos de cantar y alabar a nuestro Dios. ¿Verdad? Se conectó nuestra hermana Olga, la mamá de Andrés, saluditos Olga. Se conectó nuestra esposa del pastor, Leticia Marzolier, también está por ahí conectada. Dice Martita, buenos días mis hermanos, feliz sábado a cada uno de ustedes, bendiciones. Arelis nos dice que Naisha dice que extraña las bienvenidas dinámicas de Saraí. Bueno, se están dando un poquito por aquí, pero ahí estamos, tratando. Playtest dice que extraña las comidas.
yo creo que también, te extrañamos las comidas también, sobre todo congregarnos, ¿verdad? Y compartir como hermanos. Saludos desde, dice Luis Alexander Gutiérrez, buenos días. Feliz sábado, bendiciones. Saludos a Doris también, que se conectó, que está por allí con Playtest. Esa es su media naranja, ¿verdad? Su otra mitad. Así que bendiciones a todos. Bueno, denle share a la transmisión para que todos se puedan conectar, ¿verdad? Y otras personas también reciban la bendición. Estamos muy contentos de poder tener esta oportunidad de estar por aquí, ¿verdad? Por Facebook y poder conectarnos después durante YouTube para que podamos seguir alabando a nuestro Dios. No estamos presentes quizás en la iglesia, pero sabemos que donde cualquiera que estemos ahí está el Señor con nosotros, cualquier hijo de Dios. Así que podemos seguir alabando a nuestro Dios. Así que en esta hermosa mañana tenemos un invitado especial que nos va a dar, ¿verdad? La Escuela Sabática de Discusión. Él está desde Colombia. Su nombre es Federico J. Buenos días, Federico. Buenos días, feliz sábado para todos. Feliz sábado, Federico. ¿Cómo están las cosas por allá por tu área? Cuéntanos. Pues están bastante tranquilas. Indudablemente estamos bajo rigurosas normas de cuarentena. Estamos encerrados en la casa. Podemos salir 2 veces a la semana en promedio, adquirir alimentos y volver a la casa, pero pues gracias a Dios hemos estado bien. Qué bueno. Y en general, pues la iglesia reunida en los hogares como al principio de la era cristiana. Sí, hemos tenido que hacer unos cambios, pero creo que ha sido bueno para levantar lo que es el altar familiar en nuestros hogares, ¿verdad? Para reforzarlo y levantarlo, porque nuestra primera iglesia es nuestro hogar. Y yo creo que es importante que podamos reforzar esto, ¿verdad? Para los tiempos que van a venir. Así que es importante, ¿verdad? Aprovechar estas oportunidades que tenemos ahora, ¿verdad? Dentro de lo difícil que puede ser nuestro cambio de vida después de todo esto, pero que el Señor, ¿verdad? Tiene todo control. Y sabemos que el Señor al final va a ser de bendición de alguna forma u otra. Así que estamos confiados de eso. Bueno, Federico, creo que me dijeron por aquí que eres maestro de escuela sabática, también de inglés, si no me equivoco. Pues mayormente la clase de escuela sabática en inglés en la universidad, participo en ella. Fui profesor de inglés, pero ya estoy dedicado a las tecnologías de la información. Ah, muy bien, muy bien. Viene de la iglesia de la Universidad de Medellín, si no me equivoco. Así es. Sí, muy es bien, correcto. muy bien. Pues gracias, ¿verdad? Por aceptar el reto de tener que transmitir, ¿verdad? La lección de escuela sabática, ¿verdad? Es un poquito diferente, pero va a ser de bendición. Yo sé que el Señor va a utilizar cada palabra que usted traiga en esta mañana. Así que el tiempo es suyo. Lo dejo para que siga con la discusión de la lección que tenemos hoy. Claro que sí, muchas gracias. Confío de que se puedan estar viendo las diapositivas. En esencia, nuestro tema para hoy se titula solo la Biblia en español, sola escritura. Creo que el original en inglés decía by the scripture alone, que es algo así como por la escritura solamente. Y es un tema interesante porque nos ayuda a enfocarnos un poquito en la importancia de basar nuestra fe, nuestra doctrina, nuestras creencias y nuestra relación con Dios en lo que está revelado en su santa palabra. El versículo de la semana está ubicado en Hebreos 4, versículo 12. Y en la Reina Valera actualizada del 2015 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante, usa esta versión esa palabra, que toda espada de 2 filos. La versión anterior usaba la expresión más cortante. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, este pasaje que está en la epístola a los Hebreos, de la más probable autoría del apóstol Pablo, nos señala el hecho de que la palabra de Dios no simplemente es letra muerta, no simplemente es un relato, sino que la palabra de Dios es en esencia un poder vivo, transformador. Cuando dice que partir el alma y el espíritu, algunas traducciones usan la expresión separar, dividir el alma y el espíritu. Entonces nos enfoca en el hecho de que Dios a través de su palabra puede transformar aún lo que parece imposible de transformar y de cambiar. Y aparte de eso, nos recuerda al final de que nada de lo que nosotros pensamos, nada de lo que nosotros maquinamos en nuestras mentes, nada de eso está oculto
a la palabra de Dios. La palabra de Dios es capaz de revelar aún lo que está oculto en el lugar más recóndito de nuestro ser. Esta mañana vamos a tratar de llevar el repaso en unos 4 o 5 puntos principales, el primero de los cuales es la Biblia como norma imperante, ¿sí? En esencia, la lección nos recordaba el hecho de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue originalmente conocida como el pueblo del libro, y nosotros como el pueblo del libro, a pesar de que hemos visto algunos cambios marcados a lo largo de los años, nosotros como el pueblo del libro reconocemos la autoridad única de la palabra de Dios, de las Santas Escrituras. El autor de la lección se refirió a 1 Corintios, el capítulo 4, el verso 1 al 6. En el versículo 6, el apóstol señala la importancia de no ir más allá de lo que está escrito, de lo que está dicho en la Santa Palabra. Y estoy buscando ese versículo aquí en la Biblia que tengo a mi lado izquierdo, 1 Corintios 4, verso 6. Él les dice a los lectores de su epístola, a los creyentes en la ciudad de Corinto, la primera epístola, que él colocaba el ejemplo de otra persona, un fiel Apolo, y para que del ejemplo dado por el apóstol y las personas que le acompañaban en los viajes misioneros, los seguidores de Cristo en Corinto y en Plano y en todo Norteamérica, en todo Colombia, en todo Latinoamérica, en todo el mundo, no nos fuésemos más, no pensásemos más allá de lo que está escrito. No sea que nos envanezcamos, ¿cierto? Dice el apóstol en ese versículo, para favorecer o por favorecer a uno en prejuicio del otro. El apóstol está señalando la importancia de que nos basemos en un claro escrito está, así como Jesús cuando fue tentado, está registrado en Mateo 4, en Lucas 4, cada respuesta contundente del Salvador empezaba con un escrito está. Entonces, la fe cristiana de las diferentes iglesias, pero en particular la iglesia adventista, necesita estar fundamentado en el hecho de que lo que yo crea con respecto a la salvación, con respecto al estado de los muertos, con respecto al alma, con respecto al cielo, con respecto al infierno, todo lo que yo crea en cualquier ámbito de la fe cristiana necesita estar basado en la norma imperante, que es la palabra de Dios, o la norma imperativa, diría yo, que es la palabra de Dios. Ahora, eso no implica que yo no pueda estudiar materiales históricos, materiales arqueológicos, para constatar las cosas que están escritas en la Biblia. Una de las grandes bendiciones de la fe cristiana de la época reciente es que han habido decenas de descubrimientos arqueológicos que han confirmado lo que la Biblia dijo en Génesis, lo que la Biblia dijo en Daniel, lo que la Biblia dijo en Isaías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, las fuentes extrabíblicas y las herramientas de estudio pueden facilitar nuestro crecimiento espiritual. Si ustedes recuerdan la experiencia que narra Lucas en el libro de los Hechos, los creyentes de Berea, que eran judíos originalmente, pero que habían aceptado el evangelio, estas personas escuchaban la predicación de la palabra, mas no se quedaban con solamente lo que habían escuchado. Ellos procedían a investigar y a indagar en las escrituras para confirmar que lo que se les estaba diciendo en efecto estaba escrito en lo que para ellos en ese momento eran las escrituras, que en esencia era el Antiguo Testamento. Las escrituras tienen una unidad y una claridad que no contienen ningún otro cuerpo literario como tal. Cuando usted abre el Génesis, usted abre su Biblia en el libro de Génesis, y usted lee Génesis, usted lee Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hay una coherencia, hay una unidad textual y temática en esos libros. Cuando usted pasa a los libros de los otros profetas, conocidos como menores, ¿cierto? O profetas posteriores a Moisés, los profetas mayores, usted se va a dar cuenta que temáticamente la revelación divina
tiene una unidad incuestionable a lo largo y ancho de esas escrituras, ¿sí? Cuando usted va al Nuevo Testamento, usted va a darse cuenta de que aunque existan pequeños elementos entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por ejemplo, que relatan los evangelios desde el ángulo donde ellos estaban ubicados para analizar los eventos. Mateo fue un escritor que tuvo la experiencia presencial, él vivió la experiencia de andar con Jesús. Juan, igualmente, fue el discípulo amado que anduvo con Jesús, estaba muy cerca de Jesús, mientras que Lucas fue un investigador que recopiló todo el material que pudo y trató de colocarlo en un orden secuencial para que tuviese sentido para un nuevo creyente. Marcos fue un escritor temprano de los evangelios, y ellos presentan diferentes facetas del ministerio de Jesús desde su perspectiva humana como elemento humano que estaba estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, pero estaba presentando en lenguaje humano el mensaje del evangelio. Y usted va a encontrar que ellos se complementan el uno al otro, pero el mensaje temático y puntual tiene una unidad incuestionable como tal. Cuando usted lee Daniel, cuando usted lee Apocalipsis, usted se va a dar cuenta de que Daniel y Apocalipsis tratan temas muy parecidos o temas idénticos en muchos casos. Y Juan, por la revelación que recibió de Jesús, ¿cierto? A través del ángel, Juan agrega o complementa elementos que Daniel presentó en su libro 6 siglos, casi 7 siglos antes del momento en que Juan redactase el Apocalipsis al final del siglo I. Sin embargo, hay una unidad textual y temática en los elementos que son presentados por ambos escritores. Lo mismo pasa en las epístolas. Pedro reconoce la inspiración de Pablo, y ellos tratan en diferentes momentos temas parecidos y no se contradicen en realidad sobre lo que están diciendo. No pasa que Pablo dice que el uno se muere y se va al cielo, y Pedro dice que no, que se va a la tumba. Y aún dentro de los escritos de Pablo, que son bastante diversos, hay personas fuera de la comunidad adventista que toman los escritos de Pablo para tratar de decir que la persona se ausenta del cuerpo y se presenta delante del Señor. Pero cuando uno analiza todos los escritos del apóstol, o el tema en particular dentro del conjunto de escritos del apóstol, se da cuenta de que en realidad no hay ninguna contradicción. Hay malas interpretaciones de algunas afirmaciones que se dan de manera aislada. Uno pensaría que la Biblia es complicada. Algunas personas, de hecho, piensan o afirman que la Biblia es complicada de entender. Sin embargo, la Biblia está escrita con un lenguaje bastante sencillo que un niño lo puede comprender. Cuando usted se da cuenta, por ejemplo, en el día martes hay una serie de citas al principio de la lección que nos muestran cómo Jesús continuamente citaba las escrituras, que en ese momento eran el Antiguo Testamento. Y Jesús constantemente preguntaba: ¿no han leído en las escrituras que dice tal y tal y tal cosa? ¿Cierto? Tenemos los ejemplos de Mateo capítulo 21, así como al final los ejemplos de Mateo 24, 15 y Marcos 13, 14, cuando Jesús hace referencia a la abominación desoladora de la cual escribió Daniel el profeta. Entonces lo que podemos notar en esos pasajes que aparecen allí es que Jesús enseñaba que las escrituras tenían una unidad y una claridad tan sencilla y tan esencial que el que lee bajo la dirección del Espíritu Santo y confiando por fe en la obra de Dios puede comprender las enseñanzas esenciales de la Biblia. Jesús habla, por ejemplo, acerca del adulterio en Mateo 19, habla del día de reposo en Marcos 2. Hay varias temáticas sobre las que él habla. Si leemos, por ejemplo, las bienaventuranzas, que son esos capítulos 5, 6, 7,
de Mateo, nos damos cuenta que las enseñanzas de Jesús, que bueno, ese libro que escribió la sierva de Dios, que se llama en español El discurso maestro de Jesucristo, o Palabras de vida del gran maestro, nos damos cuenta en esos dos libros que la inspiración que Jesús tomó de la claridad de las escrituras para hacer más sencillos las enseñanzas de la palabra de Dios a las mentes más sencillas, si podemos utilizar esa palabra, nos muestran que la escritura no es complicada de entender. Ahora, eso no excluye el hecho de que la escritura contenga elementos difíciles en algún momento de comprender, ¿cierto? Pero como Pedro dijera, las personas indoctas tuercen estas cosas para su propio mal, pero la escritura tiene suficiente claridad en los elementos esenciales y básicos para la salvación, para que este servidor o cualquier otra persona que estudie con oración pueda comprender el mensaje que Dios tiene allí para él o para ella. No sé si hay alguna pregunta en este momento o simplemente continuamos. Si no, entonces el tercer punto que escogí resaltar se titula La escritura se interpreta a sí misma, y es un pequeño cambio de la sentencia que aparece originalmente en la lección. Tenemos una pregunta. Claro que sí. Dice, muchas personas se creen justas porque su conciencia así se lo dice. ¿La conciencia moral, nacemos con ella o la desarrollamos? Una excelente, interesante pregunta. Indudablemente, Dios dotó al ser humano, si puedo usar esa expresión, Dios dotó al ser humano de una conciencia moral básica. Esa conciencia moral básica, realmente, si no hay una educación, una formación en el niño o en la niña, esa conciencia moral básica tiende a desaparecer por el hecho de que somos seres pecadores y nuestras tendencias ahora no son hacia el bien. Cuando Dios creó a Adán, Dios creó un ser perfecto, puro y santo, sin ninguna inclinación hacia el mal. Nosotros, lamentablemente, casi 6.000 años después de Adán, tenemos una naturaleza inclinada constantemente hacia el mal. Entonces, esa conciencia moral debe ser desarrollada por la educación que los padres debemos inculcarle a los hijos, y nuestros padres nos lo inculcaron a nosotros. Cuando leemos Deuteronomio 6, Deuteronomio, el capítulo 6, nos damos cuenta de que Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, o Dios a través de Moisés le dijo al pueblo que era importantísimo que educasen a los hijos en las verdades eternas que Dios les había transmitido. Bien, entonces no sé si tenemos alguna otra o si deseas que avancemos. Bien, entonces el tercer punto es la escritura se interpreta a sí misma, ¿cierto? En la lección decía la escritura interpreta a la escritura. Yo simplemente quise escoger una afirmación un poquito más sencilla, en nuestro español más moderno. La escritura se interpreta a sí misma. ¿Cómo es posible que eso suceda? La lección decía que hay una unidad subyacente, es decir, existente dentro de las escrituras, dentro de la médula de la escritura que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay una unidad temática y textual en las escrituras. Cuando Judas escribe su epístola, la cual encontramos antes del Apocalipsis en el Nuevo Testamento, Judas se basa en lo que está escrito antes. Cuando Santiago, el hermano de Jesús, escribe su epístola, Santiago también se basa en lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y el mismo Jesús, a lo largo de su ministerio, constantemente citaba los escritos del Antiguo Testamento para ilustrar los temas que él trataba de hacerles comprender a las personas que le estaban escuchando en ese momento. Entonces, cuando usted escoge los grandes temas, nosotros como adventistas del séptimo día tenemos un libro que se llama Creencias Fundamentales, ¿cierto? Son ahora 28 creencias. Todas estas creencias son temáticas. Si yo escojo, por ejemplo, la doctrina de Dios, que se subdivide en varias creencias, cuando escojo el Hijo de Dios, por ejemplo, voy a notar que las citas bíblicas que son utilizadas para argumentar o para sustentar esta creencia no son tomadas de un solo pasaje de la Biblia, son tomadas de múltiples libros de la Biblia que tienen una unidad temática sobre Jesús, el eterno Hijo de Dios. El otro punto está en que una parte de la escritura
interpreta otras partes y por lo tanto se convierte en la clave para interpretar pasajes relacionados. Uno puede como estudiante de la palabra de Dios escoger un tema y abrir un libro particular de la Biblia y no encontrar toda la explicación o la explicación suficiente o que satisface los deseos del alma por comprender la palabra de Dios. Pero pasa a otra parte de la Biblia y encuentra esas respuestas que quizás le estén faltando. Hay un pasaje en el libro de Isaías, el capítulo 28, el versículo 13. Ese pasaje lo voy a leer, no está en la pantalla, pero lo voy a leer de la versión Reina Valera actualizada del 2015. Dice, bueno, voy a leer el versículo 11 primero. Dice, ciertamente con balbuceo de labios y en otro idioma hablará Dios a este pueblo. Versículo 12 dice, a ellos había dicho, este es el reposo, den reposo al cansado, este es el lugar de descanso. Pero ellos no quisieron escuchar. Y en el versículo 13, que es el versículo que nos interesa, dice la escritura, por lo cual la palabra del Señor para ellos será mandato tras mandato, dice esta versión, mandato tras mandato, repite, línea tras línea tras línea, un poquito allí, para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y atrapados. Ahora, el eje principal de la idea está en las primeras 3 frases del versículo 13. No siempre vas a encontrar la totalidad de las explicaciones que satisfagan tus anhelos espirituales en un pasaje específico de la Biblia, pero Dios permitió que diferentes escritores a lo largo de casi 1500 años redactasen sus ideas personales divinas, quiero decir, y las transmitiesen en un lenguaje humano que fuese comprensible para los seres humanos. Y Dios permitió que en diferentes apartes de los escritos de los diferentes autores o escritores humanos apareciesen las diferentes partes de las verdades bíblicas que eran esenciales para nuestra salvación. Entonces, de esa forma podemos entender que cuando, por ejemplo, Daniel tuvo la visión que tuvo en el capítulo 7 y no comprendía qué significaban esas bestias que él contemplaba en las visiones de la noche, el ángel al explicarle le dio una clave, es que esta bestia representa un reino y este cuerno representa un rey. Y cuando uno entra a estudiar Apocalipsis, entonces tiene el contexto de cómo interpretar lo que aparece allí. Si no nos habían dicho antes que las aguas representaban multitudes, naciones, lenguas, entonces en el Apocalipsis 17 se nos da la clave. Entonces así de esa forma podemos encontrar a lo largo y ancho de la escritura cómo la misma escritura interpreta lo que en otra parte ella misma había dicho a través de otro escritor como tal. No sé si hay algún aporte o alguna pregunta que queramos analizar. ¿Cómo me ayuda a mí la Biblia en medio de esta pandemia? Buena pregunta. La Biblia es una fuente fundamental de esperanza. Es una fuente fundamental de confianza y dependencia de Dios. ¿Sí? La Biblia, de hecho, nos da consejos que nos ayudan a prepararnos para circunstancias como estas. Cuando usted lee, por ejemplo, Proverbios, creo que es el capítulo 6, que el escritor bíblico dice, contempla, oh perezoso, en una versión, la hormiga, ¿cierto? No tiene capitán, no tiene general, sin embargo, durante el verano ella recoge el alimento para el invierno y lo guarda. Hay un principio de previsión y un principio de ahorro y de preparación para el futuro, ¿sí? Hay muchos pasajes donde Dios se proclama, por ejemplo, como Salmo 46, como nuestro auxilio, nuestro pronto socorro. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Y es la esperanza certera de un futuro mejor. Indudablemente que nosotros podemos enfocarnos en lo material, enfocarnos en el momento actual, enfocarnos en el día a día y no separar espacios para compartir con Dios y permitir que Él nos llene de esa confianza que necesitamos tener en Él, de que aún en medio de la tempestad, Él nos acompañará. Aun cuando pasemos por las aguas, no nos anegarán porque Él estará con nosotros. Entonces la Biblia es mi fuente primaria de seguridad, de paz, de confianza en medio de la más terrible dificultad. ¿Avanzamos entonces? Bien, entonces,
Para el adventista del séptimo día, especialmente para aquellos que somos muy estudiosos de la palabra de Dios, somos muy devotos al consejo revelado a través del don de profecía, la sierva de Dios, sale el tema, si yo estoy hablando de por la escritura solamente o por sola escritura o por la Biblia sola, entonces, ¿qué hago yo con la sierva de Dios, con Elena de White? Porque Isaías 8:20 me dice que a la ley y el testimonio, si no hablasen conforme a este, es porque no les ha amanecido. Pero tenemos un cuerpo inmenso de literatura escrito por la sierva de Dios, que compone más de 100,000 páginas publicadas, no todas traducidas pues a todos los idiomas. ¿Dónde encaja la sierva de Dios para un adventista del séptimo día del siglo XXI en sola escritura? Sería chévere poder haber podido hacerle esta pregunta para que diferentes personas dieran su opinión cortita de 10 segundos cada uno. Pero la temática de la lección dice que la sierva de Dios también fue inspirada por Dios y sirvió como mensajera para su pueblo, mensajera de Dios para su pueblo remanente del siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI. ¿Sí? Y la sierva de Dios en ningún momento ella misma pretendió que sus escritos, a disculpar la gritería que se escucha por ahí, nunca pretendió que sus escritos fuesen reemplazo, sustituto o debiesen ser utilizados en vez de la palabra de Dios. La sierva de Dios en todos sus libros basa sus enseñanzas en lo que está escrito. De hecho, cuando a ella se le preguntó cómo debiese verse sus escritos en relación con la palabra de Dios, con la Santa Biblia, ahí tenemos el tercer punto debajo, sobre la escritura, que dice que los escritos de Elena de White son una luz menor para guiar a los hombres y las mujeres a la luz mayor. Ella hizo uso del paralelismo de Moisés en Génesis, donde Moisés nos dice que cuando Dios creó el cuarto día, el sol, la luna y las estrellas, puso el sol como la lumbrera mayor y la luna como la lumbrera menor para que alumbrase la noche, el sol del día y la luna de la noche. La luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz que recibe del astrosol, de la estrella de nuestro sistema solar. Cuando ella estaba ya bien avanzada en años, cercana a su fallecimiento, en una de las últimas reuniones en las que estuvo presente, ella tomó la Biblia y le mostró a los asistentes la palabra de Dios y les dijo: he aquí el libro, les presento el libro, les recomiendo el libro, ¿sí? Entonces, siempre, toda su vida fue marcada por la dirección de la palabra de Dios y esa fue su fuente para traerle enseñanzas al pueblo de Dios de los últimos días. Y lo último en este segmento es que ella le escribió a una persona cuando ella redactaba los testimonios y le dijo a esta persona: si usted le hiciera caso a la palabra de Dios, no requeriría de los testimonios. Si el pueblo de Dios le hiciera caso a la palabra de Dios, no requerirían de los testimonios que Dios dio a través de Elena de White. Pero como el pueblo de Dios no ha sido un pueblo que se dedica al 100% a estudiar la palabra de Dios hasta entender lo que ella quiere decir, Dios tuvo que enviarnos los testimonios para aclararnos lo que estaba revelado en la palabra de Dios. ¿Tenemos alguna participación adicional o concluimos? Bueno, creo que me dijeron esta pregunta, pero yo creo que usted ya la contestó. Dice: ¿podríamos aplicar el lema de Lutero de sola escritura sin usar los escritos de Elena de White en nuestra sociedad de hoy? Es un rotundo sí. Indudablemente que para nosotros los adventistas del séptimo día de esta época no es fácil lograr eso porque no somos estudiosos de la Biblia como lo fueron Lutero y Calvino y otros. Hay entre nosotros gente muy estudiosa, hay que reconocerles eso y glorificar a Dios por esas personas. Y Dios ha colocado en las mentes y en los corazones de esas personas la claridad suficiente para entender lo que está en la palabra de Dios. Pero para usted realmente atreverse a decir: yo puedo vivir con la Biblia sola sin Elena de White, tendría usted que realmente dedicar unas, no sé, 4, 5, 6 horas al día a estudiar la Biblia con mucha oración. Pero todo lo que ella escribió sobre salud estaba en el libro de Éxodos y en el libro de Levítico, en el libro de Números,
Dios puso esos principios de alimentación que ella expandió, ya los había puesto allí al empezar a darles claridad sobre lo que él esperaba. Bien, entonces creo que nos quedan pocos segundos para concluir. Yo escogí la temática, la escritura y yo, la escritura y mi persona, o sea, caballero, dama, el que está presentando el repaso de la lección, el que lo está escuchando, la que lo está escuchando. ¿Cuál es mi relación con la palabra de Dios hoy, con la escritura hoy? ¿Qué lugar ocupa la escritura en mi vida? ¿Es mi guía? ¿Está allí para orientarme, para guiarme a los pies de la cruz, para llevarme al Salvador como un pecador, una pecadora contrito, contrita, arrepentido, arrepentida, buscando redención del Salvador? ¿O es un libro clásico que está en mi biblioteca a la que hago referencia ocasionalmente cuando estoy en algún debate, alguna discusión social sobre alguna temática? ¿O es un libro que tengo en un punto específico para que me proteja en el hogar? ¿O más bien es un libro que yo vivo constantemente escuchando la voz de Dios hablándome a través de ella todos los días y disponiendo mi corazón para obedecer lo que Dios me está diciendo a través de ella y para hacer lo que Dios me está pidiendo? Dice allí el segmento que copié: debería enseñarse al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con el respeto del que aprende, de la persona que va a ser enseñada. Debemos estudiar las páginas de la Biblia no en busca de pruebas que apoyen nuestras opiniones personales, sino para saber lo que Dios dice. Este es tomado, creo que, de la educación. Del libro de la educación es tomado este pasaje, por ahí en la página 189. Entonces concluyo diciendo que Dios nos ayude a colocar en primer lugar nuestra relación personal con Él cada día a través de su santa palabra, para que ésta nos guíe y nos prepare para la eternidad. La última pregunta que pusieron en el chat es: ¿qué es lo más relevante del estudio de la Biblia? ¿Es la Biblia un libro mágico? Bien, contesto la segunda parte primero. La Biblia no es un libro mágico. La Biblia es un libro que tiene el poder de Dios para transformarme a mí y para prepararme para vivir en su presencia por la eternidad. ¿Qué es lo más relevante? Lo más relevante en la palabra de Dios es que ella me puede conectar con la palabra viva, que es Cristo Jesús. Sin esa conexión personal con el autor de la palabra de Dios, aunque el Espíritu Santo es el que la inspira, el autor original es Jesús, porque la palabra de Dios es la manifestación, es la revelación del carácter de Jesús, el carácter de Dios, para que yo lo pueda conocer y pueda asemejarme a Él. Entonces, lo más relevante es que me conecta con Cristo. Por eso, amén. Gracias, Jay, ¿verdad?, por tomar la oportunidad de estar con nosotros en esta mañana, ¿verdad?, de poder discutir, ¿verdad?, lo que es la Biblia para nosotros, ¿verdad?, y poder tener esa certeza de que lo importante es que busquemos a Dios a través de su palabra, ¿verdad?, con mucha oración y poder conectarnos con Él a diario. Amén. Con mucho gusto. Dios les bendiga, que tengan un feliz resto de sábado. Gracias a todos por seguir conectados, ¿verdad? Pueden seguir compartiendo nuestra transmisión, ¿verdad? Saludamos a unos cuantos más que se han conectado. Saludos a Mauricio, ¿verdad? A Carlen, a sus chicos, ¿verdad? A Lucía, a Lucas por allá. Saludos a Gabriel Pinera, a Alexandra Baltasar. Tenemos también conectado a Nilda, a mamá, a Luis Rivera también, que está conectado por ahí. Eva, nuestra familia Villanueva completa. Saludos, ¿verdad? A Salim, a Chalío, a todos en su casa. Saludamos también, ¿verdad?, a Martínez Leonardo. Saludos a Juanita, a tus hijas. Ahorita las veré, ¿verdad?, en la clase de jóvenes. María Carvajal, también saluditos por aquí. Saludamos a Mari, saludos a Víctor, a mis chicos pequeños, a mi David, a mi Madi, ¿verdad? Saludamos ¿verdad?, a todos los demás que se estén conectando. Saludos también, ¿verdad?, porque sé que van a seguir conectándose. Así que qué bendición poder estar juntos, ¿verdad?, de esta forma, poder seguir conectados, ¿verdad? Desde acá les mando un abrazo, ¿verdad?, virtual, que puedan estar bien. Así que de manera especial ahora quiero que busquen a sus niños. Es el momento de poder escuchar nuestro rincón infantil, historia de los niños en esta, ¿verdad?, mañana. Mari, búscate a David, búscate a Madison, todo el que tenga a sus niños cerca, búscalos y póngalos entonces para que puedan ver su mensaje de hoy, y su historia se llama El visitante nocturno. Vamos a ver qué vamos a tener en la historia de los niños para hoy.
Hola chicos, aquí les habla la tía Lorena. Hoy vengo a contarles una historia que se llama El visitante nocturno. Vamos a recordar el versículo para memorizar que dice así: Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. Este texto se encuentra en 1 de Juan 3:1. Tenemos un mensaje hoy y es muy sencillo. Dice: el amor de Dios nos transforma. Cuando una madre dice que va a cambiar el bebé, ¿qué quiere decir con eso? ¿Cómo lo va a cambiar? ¿Lo va a transformar? No, tú sabes lo que quiere decir con eso. Pero, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, tienes que nacer de nuevo? Era de noche, y Nicodemo se dirigía silenciosamente al lugar donde le dijeron que podía encontrar a Jesús. Todo estaba tan tranquilo que se podían escuchar los grillos y algunos cantos de aves nocturnas. Al encontrar a Jesús, Nicodemo le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios. Lo sabemos por todos los milagros que tú haces. Jesús le sonrió en medio de la oscuridad. Sabía que Nicodemo realmente quería creer en él, pero Nicodemo era un importante fariseo, un miembro del concilio de los judíos. Vino de noche a ver a Jesús porque no quería que los otros fariseos lo supieran. Nicodemo sabía que Jesús era un maestro enviado de Dios, pero no estaba seguro de que fuera realmente el Hijo de Dios. Jesús lo miró fijamente y le dijo, Nicodemo, no pienses que los milagros son lo más importante. A menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. ¿Nacer de nuevo? ¿Qué significa eso? No puedo entrar nuevamente dentro de mi madre. Yo ya soy un hombre crecido, exclamó Nicodemo. Tienes razón, mi amigo, le contestó Jesús, pero no estoy hablando de volver a nacer físicamente, estoy hablando de nacer espiritualmente. Ciertamente, Nicodemo, a menos que vuelvas a nacer a través del Espíritu Santo, no puedes ser parte del reino de Dios. No lo entiendo, dijo pensativo Nicodemo. Piensa por un momento en el viento, le dijo Jesús. No puedes ver el viento mismo, pero puedes ver lo que pasa cuando sopla. Puedes ver cómo se mecen las copas de los árboles y escuchas el roce de las hojas. Así es cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona. No puedes ver el corazón de la persona, pero puedes ver lo que pasa en su vida, porque su corazón está limpio y nuevo. Su vida ha cambiado. Nicodemo pensaba en silencio en lo que Jesús le estaba diciendo. Nicodemo, tu vida física viene de tus padres, continuó diciéndole Jesús, pero la vida espiritual de la persona viene del Espíritu Santo. Cuando una persona decide dejar que Dios venga a su corazón, Dios lo cambia. Dios toma el corazón sucio y lleno de pecado y le da a la persona un corazón nuevo. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Nicodemo, tengo buenas noticias para ti. Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo a salvar al mundo. Cuando alguien cree en su Hijo, Dios le da un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón significa que ha nacido de nuevo. Tienes el don de la vida eterna. Esa noche, Nicodemo aprendió algo que cada persona debe conocer. Jesús nos ama mucho y está listo ahora mismo para tomar nuestro corazón sucio y pecador y darnos uno nuevo. ¿Dejarás que Jesús te conceda hoy un corazón nuevo y limpio? ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Aceptarás el regalo de la vida eterna que Dios quiere darte? Tal vez quieras decirle a Jesús algo como lo siguiente. Querido Jesús, gracias por amarme. Mi corazón es malo y pecador. Quiero dártelo hoy. Te pido que me des en cambio un corazón nuevo y limpio. Gracias por darme un corazón limpio y por tu regalo de la vida eterna. Te amo, Jesús. Amén. This podcast is produced by Gracelink.net.
Qué bendición poder alabar a nuestro Dios, ¿verdad? En esta mañana juntos. Y nuestro culto divino, ¿verdad? El tema va a estar dirigido por nuestro pastor Marsorier, ¿verdad? Saludos, pastor, ¿cómo está? De poder saludarlos en esta mañana y muy feliz sábado para todos. Y muy contento de tenerlo a usted y a su familia también viendo la transmisión desde el otro lado. Amén. Así que estamos contentos, ¿verdad? Sé que ha sido una semana de muchas cosas que usted ha tenido que hacer, así que, ¿verdad? Oramos por los pastores porque sé que estos días también para ustedes es bien difícil todo lo que está sucediendo, así que yo sé que el Señor los sostiene. Nunca dejamos de agradecer a Dios también por el ministerio de ustedes que nos ayudan a mantenernos conectados en este tiempo que tanto lo necesitamos. Así que Dios los siga bendiciendo mucho como familia también. Gracias. Pues en esta mañana sé que su tema se titula Fieles como Noé, Daniel y Job, ¿verdad? Ese es el tema de esta mañana. Así que voy a leer su lectura bíblica que se encuentra en Ezequiel 14, 12 al 14. Las personas pues pueden ir buscando entonces en su Biblia Ezequiel 14, 12 al 14, ¿verdad? Así es. Vamos entonces a ponerlo aquí en el chat para que la gente lo pueda ir buscando. Así que la palabra de Dios nos dice en Ezequiel 14, 12 al 14, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan y enviare en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Amén por esa palabra, ¿verdad? De esta mañana. Así que, pastor, el tiempo es suyo, que el Señor lo siga utilizando, ¿verdad? Durante ¿verdad? Su presentación del tema de esta mañana. Que el Señor lo bendiga. Muchísimas gracias y muy feliz sábado, querida familia en Cristo. Aunque ya desearíamos poder estar un poquito más cerca, pero gracias a Dios que podemos conectarnos por este medio. Y en esta mañana, bueno, agradecerles a todos que sigamos orando los unos por los otros, especialmente hermanos nuestros que han tenido pérdidas familiares o familiares enfermos aquí y en otras partes también por los que hemos estado orando. Y bueno, no dejemos de orar los unos por los otros, ¿verdad? Me gustaría en esta mañana invitarlos a abrir sus Biblias junto conmigo en el capítulo 14 del libro de Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 14. Así que nuevamente recordarles, si no han compartido el enlace, poder compartirlo con sus amigos, conocidos, para que otros también puedan tener en esta mañana acceso al estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que allí buscaremos en Ezequiel, aquí tengo mi Biblia, capítulo 14, y vamos a estar mencionando algunos pensamientos. Sí. No interrumpa. Hubo un mensajito de una persona que mencionó, y yo sé que usted acaba de decir, de las personas que fallecieron, ¿verdad? La familia de McKinney, y quieren que tenga la oración por ellos también, ¿verdad? Antes de comenzar el tema. Perdona que le interrumpiera, ¿verdad? Es que nos mencionaron eso. Perfecto. Por Elsa y Ramón. Por la familia de Elsa. Exacto, con mucho gusto. Así que podemos orar en esta mañana. Señor maravilloso, te queremos pedir de una manera especial que en esta mañana tú también puedas acompañar y bendecir a aquellos que han perdido seres queridos. En manera particular, Señor, recordamos a nuestros queridos hermanos, nuestra querida familia Meléndez, especialmente a nuestro hermano Ramón, a sus hijos y al resto de la familia, nietos, seres queridos, especialmente aquí en Texas y en Puerto Rico, que en este día sábado han perdido a alguien tan querido, a nuestra hermana Elsia, que muchos de nosotros conocimos y apreciamos mucho a través de los años. Que tu consuelo pueda
acompañarlos y puedas rodearlos con tus brazos de amor. Todo esto, Señor, lo pedimos también en esta mañana, rogando que nos guíes en el estudio de tu palabra. Amén. Amén. Muy bien, entonces listo, ¿verdad? Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de conectarnos. Estamos en Ezequiel, el capítulo 14, y vamos a leer algunos pensamientos desde el principio y especialmente en la segunda parte de este capítulo. Es un capítulo interesante. Hay una frase que yo la estuve subrayando aquí en mi Biblia y la encuentro literalmente, no sé, si una decena de veces. Es una frase que se repite a menudo en este capítulo y en otras partes del Antiguo Testamento, y es la frase "así dice Jehová". Tenía una profesora que siempre nos decía cuán emotivo resultaba para ella escuchar la repetición de esta frase en el Antiguo Testamento, recordándonos que verdaderamente estos mensajes, así como hoy destacó nuestro querido hermano desde Colombia, que nos dio un repaso tan lindo de la lección de escuela sabática, la importancia de la palabra de Dios y de sola escritura en nuestras vidas, ¿verdad? Los mensajes que el Señor nos envía no son mensajes que se originan en nadie más sino en Él, ¿verdad? Y fíjense cómo se repite esta frase aquí en el capítulo 14, versículo 2. Dice el profeta Ezequiel: y vino a mí palabra de Jehová. Versículo 4. Dice: háblales por tanto y diles. Dios mismo le dice: así ha dicho Jehová el Señor. Versículo 6. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor. Podríamos mencionar el versículo 11, que también el Señor dice: estas son mis palabras, yo creo que ustedes sean mi pueblo y yo les voy a hacer por Dios, dice Jehová el Señor. Versículo 12, vino a mí palabra de Jehová. Si pudiéramos seguir leyendo en el 16, dice otra vez o enfatiza: dice Jehová el Señor. El versículo 18, dice Jehová el Señor. El versículo 20, dice Jehová el Señor. El 21, así ha dicho Jehová el Señor. Y finalmente el 23, en la última parte, dice otra vez: dice Jehová el Señor. No me puse a contarlos, pero por lo menos hay allí unas 8, 9 expresiones claras y repetitivas, que este es un mensaje directamente que Dios estaba enviando a su pueblo. Y bueno, nunca me olvido de esa profesora que nos decía que prácticamente los vellos de sus brazos se erizaban cuando escuchaba esta frase: así dice Jehová, porque le recordaban a ella y nos recuerdan a nosotros que realmente el Señor siempre nos habla mediante su palabra. Él tiene mensajes específicos e importantes para darnos a través de su palabra en todos los tiempos y todas las edades, y esos mensajes siguen siendo tan aplicables a nosotros hoy como lo fueron en tiempos de Ezequiel, como lo fueron en tiempos de aquellos que vivieron en la era del tiempo que se escribió la Biblia, ¿verdad? Así que en esta mañana, qué lindo saber que Dios siempre nos habla de una forma clara, con veracidad, y Él nos envía el mensaje que precisamente tú y yo necesitamos. Es interesante porque, por ejemplo, hablando del profeta Ezequiel, muchos eruditos y gente a lo largo de la historia han dicho que probablemente Ezequiel, por sus conductas que les parecen extrañas o algunas escenificaciones o visiones que Dios le dio, que evidentemente Ezequiel debe haber tenido varios problemas mentales, etcétera, pero definidamente Ezequiel no estaba loco, sino que Dios tenía el interés especial de llamar la atención a su pueblo mientras todavía las puertas de la gracia estaban abiertas, mientras todavía había oportunidad de arrepentimiento.
Y bueno, incluso hoy veremos que Ezequiel fue contemporáneo de otro profeta que él mismo menciona aquí, el profeta Daniel, que ambos tuvieron que ser llevados al cautiverio en Babilonia y de alguna manera eso es parte del mensaje que vamos a ver hoy también. Pero es interesante enfatizar esto, que Dios es siempre veraz, Él siempre nos habla, por supuesto, la verdad en amor, con esperanza, pero Él nunca nos oculta aquello que es importante que nosotros reconozcamos en nuestras propias vidas. Él siempre, usando tal vez términos que ahora son bien conocidos por esta pandemia, ¿verdad? Él siempre nos da el diagnóstico, la receta que nosotros necesitamos. Y en este caso, yo encuentro muchos paralelos en la historia del pueblo de Israel con lo que nosotros estamos viviendo ahora, ¿verdad? Ellos estaban experimentando un tiempo de gracia, pero ese tiempo de gracia, por lo menos para la nación de Israel, se estaba por acabar. Muchos serían muertos en ese sitio de Nabucodonosor, otros serían llevados cautivos, pero el Señor quería salvar a tantas personas como le fuera posible. Yo creo que es exactamente lo que el Señor quiere hacer ahora, y aun cuando Él permite circunstancias difíciles como la epidemia que estamos viviendo actualmente, es porque el Señor quiere de alguna manera darnos oportunidades para que nosotros nos volvamos a Él. Miren lo que dice allí Ezequiel, capítulo 14, versículo 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Evidentemente muchos, por lo que aquí describe, habían sido cautivos por las cosas de este mundo, por los ídolos de este mundo, y sabemos que en nuestra vida moderna en el siglo XXI también hay muchas cosas que pueden atrapar nuestra atención y alejarnos del Dios verdadero. Pero la receta que el Señor está dando a través de Ezequiel en esos días es muy aplicable a nosotros hoy. El Señor también nos recuerda cuán importante es convertirnos y volvernos a Él. Y si en nuestra vida hay cualquier cosa que no esté en armonía con su voluntad, pedirle al Señor que Él quite todo eso de nosotros. Y por supuesto, aún en medio de estas advertencias, fíjense en el versículo 11, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, o no se alejen de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones. Y miren cómo Dios en su amor, a pesar de que envía este mensaje de advertencia, de reprensión, el Señor dice, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Qué maravilloso es el amor de Dios, que intercede constante y permanentemente en favor aún de aquellos que se han alejado de su amor. Pero a menudo el Señor permite situaciones de prueba difíciles para que nosotros recordemos cuánto necesitamos de Él y podamos volvernos a Él. Y Él pueda ser nuestro Dios y nosotros ser su pueblo. Así que en esta mañana es lindo recordar que el Señor siempre habla con aquello que nosotros necesitamos. Él siempre es veraz, nunca miente. En nuestra sociedad muchas veces se utilizan subterfugios o la gente habla sin decir del todo la verdad. Por ejemplo, los comunicados que dan a veces el ejército, las Fuerzas Armadas, en vez de decir que en un ataque aéreo mataron tanta gente, dicen neutralizamos a tantos, ¿verdad? O fue un daño colateral, cuando en realidad directamente mataron a esas personas, ¿verdad? Escuchaba hace unos años atrás diversas compañías que fabrican juguetes para no tener que pagar impuestos por muñecas que trajeran de otro lado. A las muñecas tradicionales para niñas les ponían el mismo título de lo que le ponen a otros juguetes como figuras de acción, ¿verdad? Para no tener que pagar ciertos impuestos o tarifas. Pero Dios nunca nos anda con rodeos
o con vueltas. Él siempre llega a nuestros corazones con un así dice Jehová, con aquello que más necesitamos. Pero por supuesto, Él siempre lo hace buscando que nosotros podamos responder a su amor, que nosotros podamos volvernos a Él. Y aquí llegamos a la parte que nos ocupará esta segunda mitad del tema, que me llama la atención de una manera especial. Miren lo que dice el versículo 2 en adelante. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento de pan y enviare a ella hambre y cortare de ella hombres y bestias. Miren lo que dice el versículo 14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Es interesante e intrigante por qué el Señor elige a estos tres personajes bíblicos y no a otros que fácilmente podrían haber sido candidatos a ser mencionados como ejemplos para el pueblo de Dios. Podríamos preguntarnos por qué Dios no menciona el ejemplo de Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, aunque por supuesto Dios se lo impidió a último momento. A alguien a quien Dios llama mi amigo para siempre, ¿verdad? ¿O por qué no aparece aquí David, a quien el Señor siempre lo denomina como un hombre conforme a su propio corazón? ¿O por qué no menciona a Moisés, al que el Señor le dio de su propia mano, después de haber escrito con su propio dedo los 10 mandamientos? Uno podría preguntarse por qué a Noé, por qué a Daniel, por qué a Job. Incluso algunos pensando, bueno, Noé tuvo un final un poco patético en su vida, algunos de los ejemplos que la Biblia menciona después del diluvio. Sin embargo, vamos a ver que no es casualidad que Dios escoja a estos tres hombres para una situación donde el tiempo de gracia para el pueblo de Dios, para Jerusalén, se estaba acabando como nación en ese tiempo y pronto vendrían los ejércitos conquistadores de Babilonia. ¿Por qué estos tres personajes y no otros? ¿Y por qué ejemplos, aquí dice, de justicia? Ejemplos, podríamos decir en esta mañana también, de fidelidad. ¿Por qué estos tres hombres como ejemplo de justicia y de fidelidad en tiempos de, podríamos decir, de oportunidad antes que se cerrara un tiempo de gracia, en este caso particularmente para la nación de Israel y para Jerusalén? ¿Por qué este ejemplo? Y al descubrir esta respuesta vamos a ver que es muy aplicable a nosotros hoy, en la situación que estamos viviendo también. De paso, aclarar que estos grandes hombres de Dios, Noé, Daniel y Job, por supuesto, son hombres que, dos de ellos son hombres de la antigüedad, o sea, en relación a Ezequiel, por supuesto, Job y Noé habían vivido muchísimo antes que ellos, siglos, milenios antes, ¿verdad? Y Daniel era un contemporáneo de Ezequiel. Pero ¿por qué son modelos para el pueblo de Dios? Estos hombres que fueron conocidos por su relación con Dios, por su sabiduría, por su rectitud. Pero es interesante, tal vez antes de proseguir y mencionar un poquito de cada uno de ellos, que aún estas personas devotas o justas o fieles, dice aquí que no serían capaces de salvar a nadie más, sino a ellos mismos. En ese sentido, claramente debemos reconocer que cada uno de nosotros comparece ante Dios en forma individual, ¿verdad? O por sí mismo. Y en ese sentido, la frase de alguien que alguna vez ha dicho, Dios no tiene nietos, es muy real. Dios no tiene nietos en el sentido de que no podemos depender de las buenas decisiones que hayan tomado nuestros padres o abuelos. Cada uno de nosotros necesita llegar a ser un hijo o una hija de Dios por decisión y voluntad propia, respondiendo al amor de Dios en forma individual y personal. En ese sentido, la justicia de
Noé, la justicia de Daniel o de Job no son suficientes para salvar a nadie más. Y bueno, vamos a ver claramente en esta mañana que aún lo que se describe aquí como su justicia no era una justicia que nacía de ellos mismos, sino que provenía de Dios mismo viviendo en ellos y a través de ellos. En definitiva, es la justicia de Cristo, ¿verdad? Así que, ¿por qué estos tres hombres? Noé. Bueno, podemos meditar un poquito en la historia de Noé y cómo Noé obedeció la palabra de Dios, aún en contra de la sabiduría popular de su época, de la opinión científica, filosófica, que decía que era imposible que lloviera en la tierra. Cuando Dios le envió el mensaje a Noé y le pidió que construyera el arca, ¿qué hizo Noé? Se puso a tratar de racionalizar esto, de pedir opinión a otros, de esperar unos años a ver si tenía sentido y por ahí había algún indicio de que iba a hacer falta construir un barco de este tamaño. Absolutamente no. Noé obedeció la palabra de Dios y se puso a construir el arca a pesar de la ridiculización de la gente, no durante unos pocos años, sino durante 120 años, que dice el apóstol Pedro que Noé fue un pregonero de justicia. En otras palabras, no solamente Noé era justo en el sentido de que él obedeció al Señor y dejó que la justicia del Señor fuera una realidad en su vida, sino que él también fue un pregonero, o sea que él compartió este mensaje y esta advertencia de Dios durante 120 años, a pesar de la opinión generalizada en contra de lo que él estaba haciendo. Los científicos, los filósofos en su tiempo decían es una locura, nunca ha llovido y nunca va a llover. Así que, ¿qué ejemplo para nosotros hoy, donde vivimos en una época donde muchos, por ejemplo, niegan no solo la existencia de Dios, sino que también dicen que en definitiva tú y yo no somos creación ni hechura de las manos de Dios, sino que venimos de formas inferiores de la vida, que fueron evolucionando mediante la selección natural y de repente aquí aparecimos nosotros, ¿verdad? A pesar de toda la opinión que pueda haber en nuestro mundo, tú y yo hoy somos llamados a ser creyentes y no solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios, como lo fue Noé en tiempos de oposición generalizada, aún de burlas, de ridiculización generalizadas. Noé decidió obedecer a Dios y hacer su voluntad en tiempos difíciles. Yo creo que por eso también el Señor lo escoge en esta situación que estaba viviendo de estar llegando casi al límite del tiempo de gracia para la ciudad de Jerusalén y el reino de Judá. El Señor elige este ejemplo que es tan, pero tan aplicable para nosotros también hoy. El segundo ejemplo o hombre de la historia bíblica que destaca este pasaje es Daniel. Es interesante porque la integridad, la justicia suyas se revelaron no solamente en momentos críticos como cuando Daniel fue echado en el foso de los leones. Por supuesto, su integridad y su justicia se manifestaron y se dio evidencia de que Daniel obviamente era alguien que caminaba con Dios, así como había caminado Noé, y que tenía una comunión íntima y estrecha con el Dios de los cielos. Podríamos mencionar que la integridad y la justicia de Daniel se manifestaron aún más que en el foso, en los momentos donde todo parecía ir fácil y hubiera sido muy sencillo que Daniel y sus amigos cedieran ante la tentación o las tentaciones que los rodeaban. Imagínense a estos jóvenes viviendo en medio de los lujos del palacio del rey más poderoso de la tierra, de la ciudad más imponente, impresionante que había, con todas las tentaciones que eso conllevaba. Fue en esos momentos
que Daniel decidió ser fiel a Dios en esos momentos cuando hubiera sido muy fácil que él cediera a las tentaciones que lo rodeaban. Y por eso yo creo que también de una manera especial Dios escoge a este segundo hombre de la historia bíblica como un ejemplo para nosotros hoy, como un modelo de justicia, porque Daniel permitió que la justicia de Cristo brillara en su vida y a través de su vida. Evidentemente Daniel era un hombre de estrecha comunión con Dios. Se menciona que él oraba 3 veces al día. Él vivía una vida genuina de comunión con su Dios. Al igual que el Señor quiere que tú y yo hoy podamos vivir una vida de estrecha comunión con Él. Y aún en medio de todas las tentaciones que nos rodeen en este mundo, podemos decir hoy que estamos encerrados en casa, pero aún por los medios, estos medios de internet, de comunicación, tenemos acceso a cosas buenas y a otras que no lo son. Hay personas que ahora dicen, bueno, ya que estoy más tiempo en casa, me dedico a mirar todo lo que haya por allí, ¿verdad? Y sin tener un filtro de aquellas cosas que puedan ser moralmente favorables para nosotros o no, para fortalecer nuestra vida espiritual. Pidámosle al Señor que en una época donde muchos van con la corriente, y el Señor lo dijo, ¿verdad? El camino ancho es fácil, pero tú y yo como cristianos, así como Daniel, somos llamados a menudo a ir en contra de la corriente y decidir ser fieles a Dios, a pesar de que no sea lo más fácil ni popular. Este es un mensaje no solo para los jóvenes, sino para todos nosotros también, incluyéndonos a los adultos. Así que el Señor nos ayude a ser como Noé, a poder obedecer la palabra de Dios aún en contra de la opinión científica, de la opinión generalizada del mundo a nuestro alrededor. O sea, ser como Daniel, ser fieles no solamente en los momentos críticos, sino que su fidelidad empezó en los momentos que hubiera sido muy fácil ceder a las tentaciones, no solo en alimentación, en muchas otras áreas de sus vidas, que ellos podrían haber fácilmente, Daniel y sus compañeros, cedido ante las presiones y las tentaciones a su alrededor. Y finalmente se menciona a Job. ¿Por qué Job en este contexto? Es interesante que Job es, de estos 3 personajes de la historia bíblica, es el único que no es israelita o viene en tiempos tan antiguos, que esto es incluso previo al llamado de Abraham y a otros patriarcas, ¿verdad? De hecho, se cree que cuando se estudia la Biblia y las evidencias, que Job probablemente fue el libro que Moisés escribió primero que todos, antes incluso que el Pentateuco de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? El libro de Job viene antes. Y Job no tiene aparentemente una conexión con el pueblo de Israel, con Abraham, porque viene antes y aparte no pertenecía tal vez a ese linaje. Él venía de las familias de Oriente, como tal vez aquellos sabios que vinieron a visitar al bebé Jesús cuando él nació en este mundo. Venía de Oriente. Es interesante porque podríamos recordar en esta mañana que Dios en todas las épocas y en todos los lugares ha tenido gigantes espirituales que tal vez no han sido inicialmente parte del linaje del pueblo de Israel, o en nuestro caso tal vez personas que aún todavía no son parte de nuestra iglesia adventista. Dios tiene grandes hijos e hijas suyos que están en muchos lugares, pero por supuesto el Señor está llamando a que todos seamos parte de un mismo redil y de un mismo pueblo antes de su venida. Pero esto debería abrirnos nuestros ojos, que tal vez hay personas, incluso cristianos, que uno conoce que sin tener toda la luz que nosotros tenemos, a menudo están más dispuestos a obedecer lo que ellos sí conocen y hacerlo con mayor devoción y hacerlo con mayor entrega que nosotros que tal vez tenemos más luz. Así que este es un llamado a que nosotros podamos ser personas como Job. ¿Quién era Job? Era alguien que vivía en una comunión especial con su padre. La Biblia nos dice que él hacía sacrificios en favor de sus hijos y tenía un altar familiar
constantemente funcionando en favor de su familia, de sus hijos. Y qué ejemplo para nosotros hoy, que necesitamos fortalecer también nuestras familias y prepararnos para la pronta venida de nuestro Señor. Pero yo creo que Dios escoge a Job también como un ejemplo de justicia y de fidelidad, especialmente por lo que le tocó vivir a él. Job es un ejemplo de lo que significa vivir en medio de sufrimientos enormes y podríamos decir en muchos casos injustos, porque Dios mismo declara ya desde el comienzo a Job como alguien inocente de lo que le iba a sobrevenir. Y el que le iba a traer todo ese sufrimiento a sus vidas era Satanás. Nunca debemos olvidar quién es el autor del mal. Sin embargo, aun cuando tú y yo sufrimos en este mundo y hay cosas que no entendemos, el Señor nos recuerda que su amor no deja de ser, que su fidelidad no deja de ser, aunque haya muchísimas cosas que no entendemos en momentos de sufrimiento, que podamos perseverar así como perseveró Job. Y aún cuando su misma esposa le dijo, maldice a Dios, renuncia de él y muérete, Job no abandonó a Dios. Y él llegó a declarar esas palabras tan maravillosas: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job, el capítulo 19, ¿verdad? Al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué ejemplo para todos aquellos a través de las distintas edades, incluyendo la nuestra, que en algún momento de nuestras vidas nos toca vivir o pasar por sufrimiento que parece inaguantable, insoportable. El Señor nos recuerda a través del ejemplo del patriarca Job que nunca debemos tirar la toalla ni darnos por vencidos, sino reconocer que Él está con nosotros en medio del sufrimiento y que un día entenderemos lo que Job mismo, por mucho tiempo, cuando estuvo enfermo, destituido, habiendo perdido toda su familia, todas sus posesiones, que sin embargo el Señor había estado con él y nunca lo iba a abandonar, así como nosotros sabemos que algún día Dios será reivindicado también en las vidas de sus hijos fieles como Job. Que tú y yo podamos ser Jobs modernos, que tú y yo podamos ser Danieles modernos, que tú y yo podamos ser Noés modernos, en medio de distintas circunstancias que agobian a la humanidad y que muchas veces obran en contra de, o militan en contra de nuestra fe. Que tú y yo podamos ser ejemplos de justicia y de fidelidad como lo fueron Noé, Daniel y Job, estos tres patriarcas que tienen tanto para enseñarnos a nosotros hoy. Su justicia o su fidelidad no pueden salvarnos a nosotros. Solamente la justicia de Cristo que los salvó a ellos puede ser la justicia que nos salva a cada uno de nosotros si le entregamos nuestro corazón a Él. Y esto es clarísimo. Y con eso quisiera ir concluyendo en esta mañana, que realmente si ellos son ejemplos de justicia y de fidelidad, es únicamente porque permitieron que Jesús llenara sus vidas y sus corazones de la justicia que viene solamente de Él. Así como dice Jeremías 33:16, cuando habla del Mesías, de nuestro Señor Jesús, lo llama Jehová, justicia nuestra, así como estudiamos hace unas semanas atrás. Jehová, justicia nuestra. Si ustedes tienen oportunidad de leer en algún momento allí en Génesis 6, 7, las historias, en este caso en primer lugar de Noé, pero también en el libro de Daniel acerca de Daniel, o en el libro de Job acerca de Job, ustedes reconocerán que realmente esta era la realidad. Les menciono un par de ejemplos. En Génesis 6:6 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fue la gracia de Dios a la cual Noé le abrió su corazón la que transformó su vida. Dice que Noé, versículo 9, fue varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y aquí da la razón. Con Dios caminó Noé. Así como tú y yo tenemos el privilegio de caminar
con Dios cada día. Aunque esto vaya en contra de lo que piensan y opinan muchos a nuestro alrededor, aunque otros se burlen de ti, de mí, y digan, tú que andas allí guardando el sábado y esclavo de la ley, hay cuántas cosas a veces nos dicen otros y tal vez se burlan de nosotros sin darse cuenta de lo que están diciendo, pero que nada de eso te desanime, sino que sigue brillando como una luz, como lo fue Noé, como lo fue Daniel, como lo fue Job. Y dice la palabra de Dios, estoy mirando allí en Génesis capítulos 6 y 7, que porque Noé dejó que su corazón fuera lleno de la gracia del Señor, porque él caminó cada día con Dios, dice que el resultado fue que cuando Dios le habló y le dijo, haz esto, así lo hizo Noé. Versículo 22 del capítulo 6 de Génesis. Hizo conforme a todo lo que le mandó el Señor o Dios. Y vuelve a decir el capítulo 7 de Génesis, versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ya hablamos de que tanto Daniel como Job tuvieron esta estrecha relación con Dios, ilustrada por su vida de oración, por su vida de altar familiar. Lo que hizo de ellos hombres justos fue la justicia de nuestro Señor Jesucristo, y que ellos vivieron en comunión estrecha con el único que nos puede hacer justos y cubrir con su manto de justicia. Que tú y yo podamos ser lo suficientemente, estar lo suficientemente listos para que el Señor entre en nosotros y pueda obrar esa obra de regeneración, y tú y yo podamos brillar como Noé, como Daniel y como Job, y podamos en estos tiempos, cuando de alguna manera también sabemos que aún vivimos en tiempo de gracia, pero no sabemos cuánto durará, que en algún momento se acabará, que podamos aprovechar las oportunidades, no solo para nosotros, sino también, así como Noé, como Job, como Daniel, dejar que muchos otros puedan ver en nosotros a Jesús y ser pregoneros de justicia, como fue Noé, como fueron Daniel, como fueron Job, a pesar, en el caso de Job, del sufrimiento intenso y podríamos decir en gran medida inmerecida. En el caso de Daniel, podríamos decir ante las tentaciones más grandes que pudiera haber tenido alguien en la misma corte de Nabucodonosor, y con todas las cosas servidas literalmente delante de él decidió ser fiel a Dios. Y por supuesto también como Noé, que decidió obedecer a Dios y construir el arca y no entrar en rodeos y vueltas y racionalizaciones, sino que él le dijo, Señor, aquí estoy, y por 120 años construyó y pregonó acerca de la justicia de Dios, y fue un ejemplo viviente, como también los otros dos patriarcas de la Biblia. Que el Señor nos ayude, que Él nos fortalezca en esta mañana y nos permita ser, aquí a la izquierda mía creo que se puede ver un cuadro con la figura de nuestro Señor Jesús, que Jesús viviendo en nosotros sea realmente nuestra justicia y que muchos puedan verlo a Él en nosotros. Que Dios les bendiga siempre, y vamos a, creo en este momento, tener una oración antes del himno. Perfecto, oremos. Señor, te queremos agradecer porque tú siempre, oh Dios, mediante tu palabra, como estamos estudiando todo este trimestre, nos hablas con veracidad, pero también con amor. Aunque nos envíes mensajes de corrección, de admonición, siempre son mensajes acompañados, oh Dios, de tu gracia, de tu amor. Mensajes mediante los cuales tú nos quieres recordar que aprovechemos las oportunidades presentes antes de que sean demasiado tarde, antes de que se cierre el tiempo de gracia. Y Señor, te queremos agradecer por tu palabra viva y eficaz, porque es una extensión de ti mismo, Dios, y porque tu palabra es tan veraz como tú lo eres.
Y Señor, le damos cabida a tu palabra en esta mañana en nuestros corazones mediante tu Santo Espíritu. Que Cristo Jesús pueda obrar en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad y podamos, siguiendo el ejemplo de estos tres patriarcas, el ejemplo de Noé, de Daniel y de Job, abrirte de tal manera nuestros corazones y permitir que vivas de tal manera en nosotros, que podamos realmente, oh Dios, ser testimonios vivientes de tu amor y de tu poder, para bendición no solo nuestra, sino de nuestras familias y también de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de todos aquellos con los que nos relacionamos. Ayúdanos a brillar, no con luz propia, sino con la luz del único justo que es Cristo Jesús, porque tú vivirás en nuestros corazones. En el nombre de Él lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. En esta mañana sé que vamos a posiblemente terminar con un himno y mediten es un himno muy lindo, el 513, simplemente menciono esto antes que lo cantemos, que habla de Daniel. Honra al hombre de valor, pronto obedecer el mandato del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstralo resuelto y firme, aunque solo estés. Ustedes podrían sustituir al Daniel cuando lo menciona allí, con Job, con Noé también, pero piensen que también pueden sustituirlos por la gracia del Señor con el nombre de ustedes. Ojalá allí pueda estar el hombre y la mujer de valor, cada uno de nosotros, y el Señor pueda decir, honra a la mujer de valor como Saraí, honra al hombre de valor como Luis, y en la iglesia tenemos varios Luises, ¿verdad? Que el Señor pueda permitirnos ver que Él quiere que nosotros seamos este tipo de personas, y por su gracia y su poder esto puede ocurrir, porque el Señor es el que se va a llevar toda la gloria y al que le vamos a dar la oportunidad de obrar en nosotros. Dios les bendiga. Honra al hombre de valor, pronto obedecer el mandato del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Muchos se hacen sin valor, que pudieran ser nobles héroes del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Lucha en nombre